No quiero vivir en Hiroshima. Chino, bienvenido. Oh, ¿cómo estás? Me gusta mucho México. Nosotros no popular nada. Con las chicas. ¿Por qué tienes que besar en la calle enfrente del supermercado? O en el metro, O güey. metro. Sí, pasa. Kentaro Yonera, un japonés con sangre mexicana, hoy revela cómo se adaptó a una cultura completamente diferente a la suya, qué grandes sorpresas ha tenido aquí en México y la razón detrás de su pasión por bailes mexicanos y latinos. En Japón nosotros nunca bailamos. Pero aquí en México todos quieren hablar conmigo, saludar. En serio, Kentaro, tengo que entrar desnudo y tengo que decir sí. Para mí, China y México es mismo. Dos derecha. Ah, tú bailas muy bien. No, porque los alemanes somos pinches troncos. Pinches troncos, sí. Japoneses también. Kentaro, ¿de qué parte de Japón eres? Yo soy de Hiroshima. Ok. ¿Cómo describirías aquí a nuestra audiencia tu ciudad? Mi ciudad para mí está muy aburrido. Está muy famoso porque tuvimos bomba atómica, pero en realidad no hay tantas cosas. Cuando gente quiere viajar a Japón, nada más como máximo 2 días. Un día para Museo de Paz y otro día Isla de Miyajima. Y yo pienso que Hiroshima está muy aburrido. No quiero vivir en Hiroshima. No. También viviste un tiempito en la capital de mi país, Berlín. Ah, sí, Berlín está padre. Me encanta. ¿Qué te gustó ahí? En Berlín hay comidas muy ricas como kebab de Turquía. Oh, qué rico. Me gusta mucho, sí. Es lo que más extraño. Aquí, en un día normal en México, ¿qué comes tú? Siempre antes comía como 3 veces tacos para desayuno, lunch y también cena, tacos. Pero yo gané 10 kilos. Ah, ok. Entonces ahora yo intento cocinar en mi casa. Mexicano, japonés, mexicano. Japonés. Yo Ok. cocino japonés siempre ahora. ¿Comen mucho marisco ustedes? Ah, sí, en Japón, pero está difícil que cocinar. Ya. Entonces, ahora yo cocino siempre hot pot. No sé cómo se dice en español. Como cazuela caliente, algo así, ¿no? Compro pollo Ajá. y germán de soya y más carne y yo cocino juntos con un poco de salsa de soya, miso y yo hago siempre hot pot, solo para mí. Ya se me antojó. Sí, está muy rico. Tienes que comer conmigo. ¿Has cocinado alguna vez para amigos mexicanos? Sí, yo hice sushis. Ok. Mis amigos me preguntaron si puedo hacer sushi. Entonces yo compro pescados en restaurante y yo fui a casa de mis amigos y yo hice sushi con arroz en pescado. ¿Qué es, por ejemplo, lo que más te llama la atención aquí en México? Para mí, gente de México está muy padre porque antes vivía en Japón, Alemania, siempre japoneses o también gente de Alemania está muy cerrado, Sí. ¿no? Eso Pero- tenemos en común, ¿verdad? Los alemanes y los japoneses que tenemos, Ajá. como somos muy Sí. a lo nuestro. Japoneses están un poquito más abiertos para extranjeros. Ok. Porque nosotros como mexicanos me encanta extranjeros. En Japón existe el mismo fenómeno. Sí, Ok. nosotros me gusta mucho extranjeros de Europa o Latinoamérica. Soy de Japón. Está difícil que hacer amigos porque no soy extranjeros. Pero aquí en México todos quieren hablar conmigo, saludar y me encanta. Cuando tú les dices acá, o sea, te preguntan, ¿de dónde eres? Tú dices de Japón. Y después, ¿qué te dicen? No, ellos me preguntaron, oh, el chino. Chino, bienvenido, oh, ¿cómo estás? Yo no digo nada, soy como 10 minutos soy chino. O sea, tú dices ni hao. Ni hao, sí, me encanta México. Pero si hablo un poco más, ellos me preguntaron, ¿cómo es China? ¿Qué comes en China? Y yo digo, disculpa, yo soy de Japón. ¿Y qué dicen? ¿Cómo reaccionan? Japón, cool, ¿no? Sí. Es que siento que aquí en México, en general, en muchas partes de Latinoamérica, mucha pasión, mucho interés por Japón, su cultura. Ajá. ¿Tú por qué crees que es esto? ¿Por qué les llama tanto la atención? Mexicanos les gusta mucho anime, manga.
Creo que esta es una razón porque ellos les gusta mucho Japón. Creo que K-pop. K-pop. Ajá. Es no Japón, pero parece, Parece. ¿no? ¿Tú dirías, por ejemplo, Japón y Corea culturalmente tienen muchas cosas en común? Y si es así, ¿cuáles serían desde tu punto de vista? Comemos arroz, ¿no? Y tomamos tren todos los días. Trabajamos muchos. Sí. Pero para mí, coreanos están más europea. Ok, Porque ellos tienen más cultura abierta. ok. Y ellos les gusta mucho bailar. Entonces, un poco diferente. Porque en Japón, nosotros nunca bailamos. No, nunca bailan. Nunca. ¿Pero qué hacen en un bar o en un antro? Solo karaoke. Solo karaoke. Y... Y tomamos sake, cerveza. Pero en Corea, ellos que les gusta karaoke, también discoteca, besos en la calle. Y nunca en Japón tenemos besos en calle o abrazos. No hacemos en Japón. ¿Eso está mal visto? No mal, pero no bien educada. Ok. Ajá. ¿Agarrar de la mano tu pareja? Ah, está bien, mano. Eso está sí. bien. Pero normalmente no hago. ¿Besito así? No. Normalmente no. Ok. No beso. Sí. Ok. Y yo no quiero ver besos de mis padres o mis amigos. Me siento no tan cómodo. Claro. Ajá. Creo que en México está muy cómodo. No sé, cómodo para ti, pero para nosotros un poco difícil que aceptar Claro. besos mis amigos en cerca. Ah, como... Eso. Ah, está bien, pero como aquí yo he visto muchas veces besos como 5 o 10 minutos en la calle. Sí, es un poco incómodo, ¿no? Para mí, mucho. Sí. Yo no entiendo por qué tienes que besar en la calle enfrente del supermercado. O en el metro, O güey. a metro. Sí, pasa. Sí. En Japón normalmente besamos en casa, En casa. sin otra gente. Claro. Y más. Y más, o sea, más. después. También hemos tenido aquí en el podcast un chico mexicano que vivió ahí. Riken, un saludo. Creo que más de 7 años, o ¿En Japón? 3 años en Japón, Oh. sí. Nos habló un poco de sus choques culturales. Ah, Y sí, nos dijo esa cosa, ¿no? De que como en la calle es hacer ciertas cosas, pues no. Y también nos contó esa parte que mencionaste tú, de hacer amigos está como algo difícil. para él también. Para Oh, él fue difícil. Dijo. Ok. Sí, o sea que sí tuvo su círculo, pero que sí le costó. No tan fácil porque soy japonés. Claro. Pero normalmente japoneses nosotros nos gustan mucho extranjeros. Ya. Yo pensaba está muy fácil. Ok. Cuando estaba en Japón siempre estaba en comunidad de internacionales. Ah, claro. Ajá. Es más fácil Sí. para ti. Para mí fácil y más interesante. Es que tú, no manches, o sea, eres bien, bien modesto primero porque me dijiste, primero, es que mi español, no sé, el podcast y lo vamos a hacer. Y me habla en alemán fluido, inglés fluido. ¿Cuántos idiomas hablas? Nada más. Yo hablo japonés, alemán, inglés. ¿Y Español yo normalmente digo, no hablo español. Pero a ver, estás en un podcast hablando en español. Ah, sí, ahora sí. Intento hablar. Es como normal como personalidad Claro. en Japón. Por ejemplo, tú preguntas, hey, ¿puedes jugar fútbol? ¿O puedes tocar piano? Y ella es, por ejemplo, maestra de piano, pero normalmente nosotros decimos, no puedo. Ok, aunque sea... Pero ella es maestra, pero nosotros decimos, no, Órale. modesto, Como mucho. modesto. Ajá. O sea, nadie dice, no, ¿sabes qué, papi? Yo soy la mera verduga del caldo en eso. So, aquí, por ejemplo, en México, yo algunas veces como preguntado, ¿hablas japonés, sabes? Ellos me dicen, sí, y nada más como 5 palabras. So, está diferente, hay mucha diferencia entre Latinoamérica, o creo que Alemania también. Claro. ¿Y hablas japonés? No, nada. Nada. La verdad, o sea, dos palabras, creo. Konnichiwa, ¿no? Ujú. Konnichiwa. 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 Y omoni kakate oreshi desu. No entiendo. No, qué. o sea, lo aprendí. Omni kakate que oishi desu. Ajá. ¿Qué dijiste otra vez? Omoni kakate oreshi desu. So, oishi desu significa que rico. Ah, no. Pero no sé primera parte. Es como, me alegra mucho verte.
Oh, es muy diferente que A ver, dijiste. ¿cómo es entonces? お目にかかえて嬉しいです. Ajá. Pero nunca decimos. Es Ok. como traductor Google, ¿no? Como Ah, ok. directo. ¿Sabes? Decimos, creo que, 会えて嬉しいです. Ok. Pero nunca nosotros feliz para verte. No decimos. Una vez me lo enseñaron, ni siquiera existía Google Translate, era chiquito todavía. Ajá. Y dijeron, eso significa en japonés. Y se me quedó como Sí. grabado. Ah, ok. Porque traductor Google siempre mal. Sí. Entre inglés, japonés, español. Nunca puedes usar para conversaciones. Solo para buscar lugar o como en tienda puedes usarlo, pero para hablar, como tenemos dos japoneses, para escribir y hablar. Ala. Ajá. Está Un poco difícil. Ujú. ¿Tú cómo has visto, por ejemplo, los casos aquí de amigos mexicanos, latinos, que están aprendiendo el idioma que has visto? O sea, para ellos es muy difícil. No tan difícil que aprenda Ujú. para hablar y escuchar. Ok. Porque nosotros tenemos casi mismo sonido. Ujú. Entonces, nada más que difícil es escribir y leer. Porque tenemos muchas letras. Ajá. ¿Cuántas tienen ustedes? Más que 10,000. A la madre, Ajá, 10,000 letras. Si sabes 3,500, creo que no tienes problema vivir en Japón. Ok. Porque sí, hay muchas. ¿Y tú te sabes todas las 10,000? Yo puedo leer, pero no puedo escribir. Ok. Porque ahora usamos siempre teléfono, computadora. Eso está cañón, ¿no? Me imagino, con 10,000, o sea, como en algún momento dices, o sea, justo como, ¿no? Como lo reconoces, pero a la hora de cómo era. No, es difícil. Pero con teléfono, muy fácil. Sí. iPhone, ¿no? Puedes automáticamente Pero a ver, cambiar. ¿cómo explícame entonces cómo es eso? ¿Cómo teclan ustedes en el iPhone o en el Samsung o lo que sea? Si tienen 10,000. Ok, por ejemplo, mi nombre, Kentaro. Ajá. Hay muchas Kentaro en Japón, pero todos tienen nombre diferente en letras. Ok. letras. Por ejemplo, mi Ken significa inteligente, pero hay otro Kentaro significa sano, porque ellos, o como sus padres, ¿cómo se dice? Original, Ajá. otro letra Ok. para su nombre. So, depende de qué letra tú quieres usar para tu nombre, otro significa. No sé si explico bien. Sí. Oye, y aquí el podcast se llama Choque Cultural, Choque cultural. ¿no? Hay choques culturales positivos, otros tal vez negativos que nos sacan de onda. ¿Cuáles han sido tus choques culturales aquí, siendo en México. un japonés en México? Y ya luego me contarás qué tal en Berlín con los alemanes allá. Cuando llegué a Alemania primeros días, Ajá. yo preparaba ¿cómo se dice hello en alemán? O cómo saludamos en Alemania. Ajá. Pero cuando estaba en mi escuela, yo tenía solo alumnos de otros países de Latinoamérica, Ok. como mexicano, de Brasil o Francia. Y mi choque cultural primero estaba saludar. Saluda. Porque todos quieren besarme para saludar, como, hola, Kentaro. Y para mí estaba como, ¿qué pasó ahora? ¿Por qué ellos quieren saludarme con un beso? Por ejemplo, a tus padres, hermanos, familiares en Japón, ¿cómo se les saluda normalmente? Hola, Hola. konnichiwa. Entonces nunca tocamos en Japón. Ya. Primeros días en Alemania, porque yo tenía muchos amigos mexicanos, latinos, Ajá. saludar estaba para mí muy difícil Claro. y, ¿cómo se dice? Scary. Sí, como que te daba miedo, pues. Sí, miedo, pero emocionado, Claro. porque nunca toco chicas en Japón, ¿no? Para Ajá. saludar. Entonces, Y dijiste, ahora sí. sí, me encantó. Otra vez. Hola. Adiós. Sí, porque tenía solo 22 años. Ujú. Sí, estaba muy interesante para saludar con beso y abrazo. Eres experto, pero sientes que tus números en redes sociales no reflejan el gran conocimiento que tienes. Te quiero invitar a mi comunidad de creadores de contenido Crea Experto. Dentro vas a encontrar
un curso de cómo llegar a tus primeros 50,000 seguidores con micro contenidos. Además, puedes conectar con otros creadores de contenido. Simplemente ve la descripción, da clic en el link de Crea Experto, regístrate y nos vemos dentro. En Japón, que nunca se toca, o por lo menos, ¿no? A la primer saludo, mucho menos, pues, ¿no? ¿Cómo me tengo que imaginar para alguien joven de allá, cómo es el proceso de encontrar pareja, por ejemplo? Porque pareja. eso no influye también un poco que todo está ya más distante, porque... En Japón creo que cuando quieres una novia, Ajá, tienes que decir, te quiero mucho, que puedes salir conmigo. ok. Tienes que confrontar, Ujú. y decirlo. Ah, directo. oficial. Oficial. Ok, Y tienes que preguntar, ¿quieres ser mi novio o mi novia? claro. Y si ella responde sí, puedes salir juntos. Pero si no, nada. Para que nunca haya esa pregunta de, ¿nosotros qué somos? Nadie ha dicho, oye, te quiero mucho. Ajá. ¿Sabes? Es mismo en Alemania, ¿verdad? Sí, es más liberal. Ajá. Así como Yo ya luego aprendí ves. en Alemania y normalmente tienes que preguntar en algún momento, ¿nosotros somos pareja? O algo así, ¿no? ¿Qué somos? Porque en Japón primero tienes que preguntar si quieres ser mi novia. Entonces, tu primer choque cultural fue saludar con besos. Sí, saludar con besos. Eso pasó en Alemania, pero con amigos latinos. Exactamente. Ajá. ¿Qué otros choques culturales tuviste ahí Otro en choque mi cultural. país? ¿En tu país, Alemania? Sí, Alemania. Ah, sí, de luz. Luz. Ajá. En Japón, muy normal, usamos luz, ¿no? Cuando quieres leer, Claro. usar o comer. Pero en Alemania, ¿cómo se dice? Gastmutter o la host mother. Ah, ya, ¿cómo se dirá en español? Madre de acogida, ¿será? La persona con la que te quedas normalmente cuando eres estudiante, Sí. etcétera, en un... Ella nunca quiere usar luz. Porque ahorrar. Hay que No, no, ahorrar. candle. 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 ¿Cómo se dice candle? Velas. En vela, sí. Siempre vela. Pero ¿Por? es normal, ¿no? En Alemania. Siempre Pues vela. tampoco tanto, ¿no? O sea, ¿No? Bueno, es que sí hay mucha banda que está medio tripeada de con que hay que ahorrar luz, Ah, sí. ¿no? Creo que ella me dijo porque ella quiere ahorrar luz y también está suficiente para leer libros. Pero una pinche llama, así no manches. So, estaba mi otro choque cultural en Alemania. Ajá. Y también mucha gente le gusta tomar alcohol, cervezas en tren. En el tren, claro. Para antes de ir bailar Ujú. o festejar, Ándale. festejar. ¿Y tú tomaste alguna vez en un tren ahí? Sí, Sí. porque está está muy divertido. feliz. Sí, en Berlín, Oktoberfest, ¿no? Órale, fuiste. Mucha gente sí toman antes de ir adentro del tren. Claro. Estaba muy divertidos. Es que es la Ajá. precopa. Pues aquí en México también existe. En alemán decimos Vorglühen. 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 O sea, glühen es como prenderle fuego a algo y Vorglühen, pues el de antes, ¿no? Vorglühen. Glühen significa verde, ¿no? Glühen. 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 Glühen es como como fuego, pero ¿cómo se llama, mi amor? Como lo que está dentro del fuego, pero Las llamas, las llamas, pero como cuando ya solo hay como las cenizas. las cenizas, pero todavía está rojo. Bueno, pongan en los comentarios Entonces, cómo se llama eso, pero ok, eso se llama Vorglühen. Vorglühen. Cuando tomas cerveza Ajá, antes de fiesta. el prefuego, pues. Ajá, sí. Yo solo una vez fui Oktoberfest, Ya. pero como 2-3 veces Starkbierfest, Ala. Frühlingsfest. Claro. Sí, hay muchas fiestas de cerveza En Alemania. en Alemania, sí. Más en el sur, sí. Ajá, porque antes vivía en Ingolstadt, Ah, en el sur. Sol. Ujú. Y me gustó mucho fiesta Alemania. ¿Cómo los describirías? Esas fiestas de pueblo, las Starkbierfest. ¿Cómo son? Como a todo toman cerveza y bailan arriba de sillas y me encantó. Ajá. Y creo que días gente está más divertida y, ¿cómo se dice? Abierta. ¿Y tus choques culturales acá en México? ¿Cuáles fueron? ¿Cómo se dice? Traffic light. Ah, el tráfico. El tráfico. Por ejemplo, aquí, cuando tráfico es verde, Ajá. puedes cruzar. Claro. Pero tienes que cuidar porque hay una posibilidad, coche viene, ¿no? Pues sí, Y siempre. también si es
rojo, pero puedes cruzar. Entonces, No, es que la idea es que... ajá, está un poco diferente que Japón. En Japón más tranquilo. Cuando está rojo, tienes que esperar. Y verde, cruzamos. Ya. Ajá, sin problema. Pero aquí puedes cruzar cuando es rojo y también no necesitas cruzar cuando es verde. Como Sí, como técnicamente se supone que no, tienes que siempre cuidar, ¿no? no podemos cruzar cuando está en rojo, pero bueno, ya saben cómo es, ¿no? Ajá. Eso en Alemania también, ¿no? ¿Te ha pasado, por ejemplo, allá es como muy estereotipo típico casi de que hay una señora que regaña a las personas cuando caminan y el semáforo está en rojo? Sí. Pero tengo otro. Por ejemplo, en Japón puedes manejar tu bicicleta toda parte, como, ¿cómo se dice parte donde pueden caminar? Ajá, También sí. banqueta puedes manejar bicicleta en Japón. Ok. En Alemania está muy estricto, ¿no? Sí. Hay el Fahrradweg, Ajá. el camino de ciclovía y ahí. Sí. Si no, hasta te multan. También mucha gente me dicen como, oh, Fufugenga-zone, como harto. Zona de peatones, es muy Mucha alemán. gente están enojados Sí. porque yo no sabía nada. Fußgängerzone. Ya. Pero aquí más tranquilo. Sí. Entonces me gusta mucho México. Porque es como más tranquilo. Más tranquilo, sí. ¿En qué sentido? ¿Como no tan ejemplo, apegado a las reglas? ¿O? Primera cosa yo hice aquí en México, ¿cómo se dice? En Japón, cuando tomamos escalator, Ajá. tienes que esperar en lado izquierda. Pero aquí puedes esperar en mitad. Ajá. Y para mí, muy feliz, porque no necesito pensar nada y puedo tomar mi espacio. Ajá. Pero en Japón siempre tienes que pensar, ok, ahora estoy en Osaka, entonces tengo que esperar el lado derecha Ok. y gente puede pasar Ok. izquierda. Y Tokio otro lado. Claro. Pero México, como tú quieres. Entonces me gusta mucho, muy tranquilo aquí. Muy chiquitas cosas, ¿no? Sí, claro. Y también hay muchas tianguis aquí, taquería. Sí. Solo 10 pesos o 15 pesos, muy barata. Y te gusta. Me gustó mucho, sí. ¿Y cómo lo llevas con el picante en México? Bueno, ustedes... En Japón no tenemos comida picante, No. entonces... Pero tienen wasabi. Sí, wasabi está picante, pero no normal para comer. Nada más con sushi. Ok. Y nosotros comemos no tanto sushi, solo Ya. como una vez cada 2, 3 meses. Ok. Entonces no tenemos comida picante, pero me gusta mucho aquí comida picante, como salsa verde, salsa rojos. Ujú. Me gusta mucho, sí. ¿Y te tuviste que acostumbrar o...? Sí, antes también yo comí mucho comida coreana y china. Yo vivía en China también. Órale. Entonces, sí, algunas me gusta, pero no puedo comer tanto. ¿Cómo fue tu experiencia viviendo en China? Me encantó. Creo que China es mi país más favorita. Ok, ¿por qué? Para mí, China y México están algo como mismo, Ok, parecido. parecido, porque hay muchas tianguis Ok, y también muchos extranjeros ok. y fiesta. Y también, servicio es tan barata. Ok. Por ejemplo, aquí como taxi, Uber está barata. China también. Kentaro, en tus redes sociales Ujú. vi que tú también organizas viajes con Sí. personas de México, de Latinoamérica, a Sí, sí. Japón. Como yo hago tour 2 veces cada año, Órale. en fin de marzo para hacer eso y octubre, porque esta temporada muy cómodo en Japón, como ahora en México, porque en febrero, diciembre hace mucho frío y agosto hace mucho calor. Entonces, estas 2 veces yo hago tour con mis seguidores. Órale. ¿Y son mayormente de México, Latinoamérica, Estados Unidos? 60% de México Órale. y también de Ecuador, Perú, Claro. Colombia, España, otros países también. Órale. ¿Y qué choques culturales has visto en tus clientes cuando viajan contigo? Hay muchas. Primero es
como onsen Ajá. de agua termales. Ok. Porque en Japón, cuando bañamos en onsen, Ok. tenemos que ir desnudo, completamente, completo. Ajá. No tan común en México. Claro. Entonces, mucha gente me preguntaron, ¿en serio, Kentaro, tengo que entrar desnudo? Y tengo que decir, sí. Y otra vez, necesito, en serio, y digo, sí. Sí, está muy difícil para latinos desnudo enfrente de tus amigos. Pero una vez yo digo, si necesitas ir desnudo a onsen, un chica, ¿cómo se dice? Quitó su ropa en su habitación y fui a onsen desnudo, porque onsen es piso 12. Ella, No su manches. habitación estaba como piso 5 algo. Bueno, en el ascensor rápido, ¿no? Así de, Sí. hola, ¿cómo está? Y hotel me dice, disculpa, tus viajeros caminan adentro del hotel desnudo. ¿Puedes hablar con ella? Y yo digo, sí. Y ella me dijo, porque yo digo, tienes que ir desnudo. Y estaba mi culpa, pero sí, tengo que explicar bien, ¿no? Claro. Tengo que aprender más español. Pero claro, ella como no es completo desnudo con toalla. Yo veo eso también en las saunas. Ajá. Bueno, en Alemania, bueno, llegaron, creo que son más bien de Finlandia, Rusia, Ujú. pero pues ya, desde que puedo pensar en Alemania, sauna y siempre vas desnudo. O sea, es más, cuando tú vas con short, Sí. también te quitan, pues Ajá. no puedes. Sí, primera vez cuando estaba en Alemania, ¿cómo se dice? Compañero, Ajá, nosotros fuimos juntos spa en Alemania ya, y no sabía, estaba como mixto, ajá. chicos y chicas. Ah, en el sauna es muy Porque común, en muy Japón común. separado, entonces estaba también un choque cultural en Alemania. Ah, ok, o sea, claro, ahora entiendo, cuando tú vas a las aguas termales en Japón es separado. Separado, hombres, sí. mujeres. Ok, Yo pensaba mismo en Alemania, Claro, pero no. en Alemania, ¿cómo se dice? De habitación de cambio para ropa, como Ajá, locker, sí, eso sí, diferente. sí, diferente. Pero cuando entramos, Sauna, sauna mismo, ¿no? Para los dos. sí. ¿Fuiste? No. Todavía no, pero queremos ir, ¿no? Sí, Sí. queremos ir a una sauna. Ujú. Es que, claro, también una vez normalmente en Alemania todas las saunas tienen el día de solo pues solo para mujeres, Ah, entonces, ok. No ¿no? sabía. Y ya los otros días es mixto. Ujú. Y también en Berlín hay muchos lugares para FKK. Ah, sí, FKK, por cierto, banda, es Freiluftkörperkultur. Freiluftkultur, no sé, Ándale. tú eres de Alemania. Freilichkörperkultur, Ya, que ya, glaube significa, ich schon, sí, ya, ¿no? ya, ya. Como cultura de, pues, estar desnudo, ¿no? Así de estar en pelotas, pero Sí. nomás pusieron que es una cultura, ahora también ya So, un día nosotros fuimos a ¿cómo se dice? Lago, Lago. en Berlín y comemos juntos, picnic. Ajá. Y el lado de nosotros hay una familia completamente desnudo Sí. y nadando. Para nosotros estaba muy interesante. Sí. Ajá. Es que más como en la zona de Berlín y de Alemania Ujú. de este es muy, muy arraigado Ujú. esa tradición. Pero bueno, existe en todos lados. Hay una isla en el norte no sé si conociste en Alemania el Mar del Norte, Nordsee. Ya, Como... fui una vez para windsurfing. Ah, ok. Ujú. Hay muchas islas y en todas las islas también. ¿Ah, Es sí? mucho, No sabía. mucho, la neta, es un poco estereotipo, Ujú. pero es verdad, cuando lo ves, son viejitos. Sí. ¿Qué Ah, les sí. gusta? Viejitos desnudos. Porque en playa. Berlín, no solo en lago, también en parque hay Sí, gente hay desnudos zonas. completamente y ellos están más grandes, ¿no? Es que también siempre en Alemania se dice que Berlín en sí es un caso que realmente, o sea, Ujú. lo dicen entre broma y no, bueno, sí, un poco entre broma, pero dicen es que Berlín no pertenece a Alemania. Deberíamos ejemplo- excluir Berlín de Alemania porque está muy loco, Ajá. pues, ¿no? En Berlín, si caminas desnudo en la calle, no hay problema. Tal vez en algún momento la policía te va a decir, oye, güey, no te vas a poner nada, ¿no? O sea, pero
ya sabes cómo es Berlín, hay tanto desmadre que pues un güey caminando desnudo ahí no va a ser su peor problema, creo. Oh. Chance, no sé, depende del policía. Probablemente si ya te dicen, oye, ya ponte algo, ahora te damos un Platzverweis, ¿no? Dan esas personas problemáticas que dicen, ya no puedes estar aquí en el centro en los próximos 48 horas y si te volvemos a ver, te agarramos y boom, vas al bote, ¿no? Ok. Pero Ajá. vas al Gefängnis. Gefängnis, ja. ¿Alguna vez estuviste en el Gefängnis en Alemania? Nee, nunca. Nunca. Na, Yo tengo amigos que cuando manejan borracho, en Alemania. sí, Ujú. los... Yo nada más una vez, policía me preguntó, Ujú. ¿cuánto tomaste? Ya. Porque yo estaba con mi, ¿cómo es? Bicicleta. Ajá. Pero porque yo usaba mi teléfono y no como, ¿cómo se dice? Estaba un poquito como this. Ah, ya, como... sí. Ajá, ellos ¿Cómo me es? preguntaron. Tambaleándose. Variando, ellos me preguntaron, ¿cuánto tomaste? Y no, nada, solo una. ¿Y no tuviste que soplar? No, Ah, bien. porque yo estaba nada más usando teléfono. Órale. No es tan bueno, pero sí. Ok. Y otro choque cultural en Japón, creo que es como mucha gente no sabe cómo barato Japón es ahora. Ok. Porque mucha gente pensé, no sé por qué, Japón está muy caro. Yo también tengo la ¿No? percepción, de hecho. Por ejemplo, aquí ramen cuesta 200 pesos Ajá, o 250. ajá. En Japón cuesta solo 80 pesos Órale. o 100 pesos. Un buen ramen. Un buen ramen, sí. Y también comida, como 60, 80 pesos, Ujú. normal para comida. Y si quieres, claro, comer wagyu o beef, carne, Kobe beef, Ujú. está caro, pero vida en Japón está muy barata. Órale. Ajá. So, mucha gente me dijeron, oh, Japón está muy barata, puedo comprar todo y comer todo. Y no sé por qué existe esa percepción. Yo la verdad ya también, también la tenía. De que es Ujú. como tal vez porque los vuelos sí son caros. ¿no? Oh, vuelo es muy caro. Por ejemplo, desde México a Japón cuesta 40,000 No pesos. manches. ¿Solo la Directo. ida o ida y Ida y vuelta? vuelta, ida y Ah, vuelta. ok. ¿Y es directo o tienes que ir a Gabacho? Con escala de Estados Unidos, Ya, un poquito más barato, como 30,000 pesos. ya. Pero sí, más tienes que gastar para vuelos, Claro. para viajar a Japón. que está Pero muy lejos. ahora hoteles también muy caro. Por ejemplo, una noche sábado tienes que pagar $280 una noche. Ujú. Entonces, 3,000, creo, Ok. pesos. 3,000 pesos. Ajá, Es bastante, sí. para habitación muy chiquita. Eso también es muy, como vi algunos documentales Ujú. de como estas mini capsulitas en Sí. Japón. Antes estaba muy barata, como solo 3,000 yenes o 4,000 yenes, como $20. Ok, 400 pesos. Sí, algo, pero ahora casi doble. También hosteles, también más caro que antes. Es que yo siento que sí está cotizado en general para los turistas Japón. O sea, que Hay- sí hay mucha banda que Hay quiere ir. hay muchas turistas ahora, demasiado. Entonces, si quieres disfrutar sin turista, tienes que viajar en invierno o agosto, ¿no? Mm. Temporada no tan cómoda. Y, por ejemplo, cuando tú vas con tu grupo, Ujú. allá, ¿qué es, aparte de las cosas más obvias, qué es lo que más les llama la atención? ¿Qué es lo que más les cautiva de Japón? Yo siempre pregunto, ¿dónde te gustó más, no? Después de viaje. Ajá. Mucha gente tiene diferente opinión. Algunas le gusta más naturaleza. Oh, me gustó mucho Hakone. Hakone es la ciudad donde podemos ver Monte Fuji. Y algunos me dicen, oh, me gusta mucho Tokio. Y compra. Y le gusta anime, ¿no? Por ejemplo, y Akihabara, puedes comprar One Piece o Pokémon Café. Entonces, muy, como depende de gente. Una vez hablé con, no sé si lo conoces, Matt Hunter Rodrigo. Es un chico un youtuber aquí en México. Tiene un canal donde va a los tianguis, Oh, ¿no? Pues aquí. En Japón, México. En México, Ok. primeramente en México, pero ya en algún momento también empezó porque le fascina Ajá. Japón, le gusta el coleccionismo. Ujú. Entonces también fue a Japón, ¿no? Y como describió como esa parte de, como en muchos, como al parecer también eso
también aprendí con él, como hay muchos mercados en Japón Ujú. donde puedes encontrar como muchos, lo que él es coleccionista, ¿no? Colecciona juguetes, entonces puedes como cazar muchos tesoros, ¿no? Tianguis, Sí. donde hay taquerías o tacos. O No, como... tianguis en general, aquí en México, el concepto del tianguis es como un mercado ambulante en la calle, ¿no? Con puestitos Ah, ok. que, ¿no? Con carpas, básicamente. Tienda pequeña en la calle. Ajá, Ajá. ándale. Como en Sí. Japón, decía, como que él va con Ujú. su grupo también, a veces va a Japón Oh. y va a los tianguis. Y les Ok. gusta mucho. Ajá. O sea, como a los mercados. Ahora creo que en Tokio, de tianguis, es de lugar de muy turístico. Ya. Entonces, por ejemplo, uno se llama Omoide Yokocho. Ajá. Hay muchas pequeñas tiendas para comer, pero el precio es como casi doble, 3 veces más. Y yo no recomiendo probar comida en No. estos lugares. Un chico fui para comer en Shinjuku. Él me dijo que, ellos me robaron. Porque él pedí nada más 3 yakitori, como brochetas, Claro. y una cerveza. Y él pague como 10,000 yenes, como 80, $60. Sí. What? Muchas 1,600 semanas. pesos. Muchas, sí. Ah, no, entonces ahí también existen las estafas. Muchas. Sí. Ajá. Un chico, él estaba en Shinjuku también. Ajá. Y un hombre preguntó, ¿tenemos masaje gratis? Y Masaje. masaje gratis. Ah, pues gratis nunca es Gratis, gratis, ¿no? siento. Gratis Pero- siempre es algo que... Ajá. Hay Pero algo. él fui con este hombre Ajá. porque él estaba muy como preguntando muchas veces. Ujú. Y ok, vamos a ver. Porque él es de Latinoamérica. Ujú. En Japón es lugar muy seguro. Nada pasa, ¿no? Ujú. Entonces él fui con este hombre y él tuve que esperar en habitación chiquita. Pero no sé, este hombre, Le cerró. y no pude salir. Le cerró la puerta y dijo, ahora Ahora tienes que pagar 7,000 yenes saca para la salir. lana. Como el secuestro express, básicamente. So, él pagó 7,000 yenes y él tuve que esperar como otros 20 minutos más para esperar chica para masaje. Ok. Y chica viene, pero chica más grande, como 80 años. Y él no quería recibir masaje. Y esta señora dice, él necesita pagar otros 3,000 yenes. Y él salió sin Claro. problema. Entonces, 10,000 en total para Uy. este masaje. Buena experiencia. Ajá. So, tienes que cuidar en Shinjuku, Shibuya Claro. o toda parte de Japón. Nunca, ¿cómo se dice? Don't follow anyone. Ok, Who nunca ask. sigas a nadie. Sí, nunca sigue nadie, sí. Especialmente gratis o muy barata, con Yeah. chica hermosa, es no buena Sí, idea. son como red flags, ¿no? Ajá, red flag. Y también mucha gente me preguntaron, ¿quién ellas? Hay muchas chicas en calle de Shinjuku Ajá. con mensaje como 3,000 yenes, Ok. all you can drink, Ok. por 30 minutos. Yo no estoy seguro si ellas están seguras o también hay problemas. En serio, hay muchas chicas en la calle con precio, pero ellas no están prostitute, No. no, para solo tomar bebidas. Pero eso no es recomendable tampoco. Yo nunca he probado. Pero tienes que echarte así all you can drink en 30 minutos. Sí, como 3,000. Entonces, creo que es normal, ¿no? Una hora tienes que pagar 6,000 yenes, significa como 30, 40 dólares. Creo que es negocio normal, pero no estoy seguro. Claro. Pero no sexo. Ujú. Oye, ¿tienes anécdotas de cosas también chistosas que les han pasado a tu grupo de viajeros latinos en Japón? So, una vez nosotros fuimos comer y regresamos al hotel, pero en camino nosotros no vimos bien de luz de tráfico Ajá. y cruzamos con luz rojo. ¿Tú también cruzaste? Yo no. Tú no. O sea, soy de Japón, ¿no? Pero de chicos estaban un poquito como cansados. Sí. Entonces, creo que ellos olvidaron
estamos en Japón y cruzamos Luz Rojo y la policía vino porque estaba enfrente de estación de policía. Sí, mamá. Pero nada pasa. Ellos nada más dicen como Akashingo wataranai kudasai, como do not cross with red signal. Ok, y Nada te más. lo dicen en japonés. En japonés, sí. Aunque vean que tú Solo no vas a japonés. entender ni una pizca de Nadie japonés. entendía. Solo yo entiendo que, pero ellos entienden también porque Claro. policía hablan Pues con... sí, es la policía. Sí. Sí, sí, pero nada más. No tuvieron que pagar multa. No, nada. Normalmente en Japón, policía está muy, ¿cómo se dice? Muy amable, ¿no? ¿Sí? Ajá. Ellos ayudan gente Qué cuando tenemos problema. Creo que en México está un poquito diferente. Tengo miedo cuando ellos vienen a mí como... Yo estaba en Parque México tomando electrolito en la noche, Ajá. como a la 1. Ellos me preguntaron, ¿qué tomas? Yo digo, electrolito. Y ellos Ah. quieren saber si es electrolito o no. Sí, es que tenían su... Bueno, quién sabe, ¿no? También. Sí. Hay de todas las experiencias también que hemos tenido aquí en el podcast con policías. Ujú. Algunas buenas, otras malas. Justo Oh, sí. ahí sospecho Ujú. querían tal vez su moche, ¿no? Ajá. Como dicen. ¿Eso en Japón? Nunca, ¿Nunca pasa? nunca tenemos problema con policía. Mucha gente me dijeron, policía Japón está muy amable. Ok. Por ejemplo, yo tuve un amigo Ajá. viajando a Japón con bicicleta. Ya. Y una vez policía vino y ¿Le dieron? le dieron jugo naranja y algunas como reflection stickers. Ajá. Ajá. Entonces él estaba muy feliz. Como, o sea, reflectores y jugo de naranja para que llegara sano y salvo a Sí. su casa. Ujú. Muy buena amable. Ajá. Bueno, también una vez, por ejemplo, unos policías aquí en México nos medio rescataron porque queríamos subir una montaña, Ujú. pero ya estaba anocheciendo y nos decían, no. O sea, llegaron, dijeron, ahora por favor, por este camino ya bajen, porque luego los tenemos que Oh. salvar del bosque, Ujú. porque se pierden. Bueno, no sé, sí nos ayudaron, supongo, ¿no? Porque sí teníamos ahí algunas personas que a huevo se podían haber perdido. ¿Y cómo reaccionan los participantes de tus viajes Ujú. hacia la comida japonesa normalmente? Hay dos tipos de viajeros. Una le gusta mucho, todo, disfrutan perfectamente comida japonesa. Pero algunos, ellos no pueden comer nada en Japón. Entonces, pizza, hamburguesa, hot dog. Pero, o sea, si tú dices que no pueden comer nada es porque su panza no... Ellos no les gustan comida japonesa. Órale. Pero 95% de viajeros Pues sí, güey. les gusta comida japonesa. Pues sí, Solo ya vas a 5%. Japón, ¿no? Prueba la comida. Entonces, cuando voy a Japón, tengo siempre en mi mochila algunas tamarindos Ok. y yo compro limones, porque mexicanos quieren siempre tamarindo y limón en Claro. Japón. Nosotros estábamos en tienda de ramen comiendo y ellos preguntaron, ¿hay limón? Y en Japón no tenemos limón Claro. para ramen. O tampoco salsa picante para sushi. Entonces en tú Japón. siempre llevas ya tu mochila. En mi mochila tengo algunas veces, sí, chile y limón y tamarindo. ¿Salsas picantes? También, sí, Órale. porque tenemos como 2 semanas en Japón Ajá. y alguna gente extraña como chile o tamarindo. So, yo tengo en mi mochila un poquito. Oye, también tú eres... O sea, a ti te apasiona, te gusta bailar. Ah, sí, me gusta mucho baile. Ajá. ¿Qué bailas? So, yo bailo salsa, bachata. Ujú. ¿Y desde hace cuánto... ¿Cómo descubriste tu pasión por Hace eso? 15 años, Wow. cuando estaba en Alemania, en mi escuela de idioma, Ajá. mis amigos estaban todos latinos. Entonces, ellos siempre quieren ir a bailar salsa, reggaetón en Alemania. Ok. So, yo aprendí salsa en Alemania. Y, por ejemplo, o sea, el estereotipo de los alemanes es que nosotros somos como troncos. Ujú. Como muy... Así que...
nos podemos Ajá. bailar, o sea, mover fácilmente, como tú como japonés, ¿cómo lo sentiste la adaptación? Porque claro, ¿no? Tal vez unos En movimientos Japón, que... salsa, bachata o baile no tan popular. Ajá. Entonces, nosotros muy mal. También También como son Alemania. troncos. Sí, sí, exacto. Ujú. Porque yo tenía escuela de baile en Berlín, Alemania, Ajá. y ya. Gente de Alemania no puede bailar tanto bien, Sí. pero está buena para negocio, ¿no? Sí, claro. No, sí, claro, porque Para nunca escuela. terminas. Dices, no, Sí, es que sí. todavía tenemos que Ajá. mejorar ahí unos pasos. Aquí en México tengo también escuela de baile y mexicanos, latinos aprenden más fácil, Más rápido. más rápido, porque ellos tienen básicos, Claro. ¿no? De familia, cultura, cumbia, salsa. Ya lo tenemos. Pero para nosotros o aquí extranjeros tenemos que empezar 1, 2, 3 y tengo que decir derecho y siguiente izquierda y derecho. Sí, más tiempo necesitamos Entonces, para aprender. tú enseñas. Yo también enseño, sí, Órale. salsa. Güey, esa es una súper idea millonaria, ¿no? Para la banda que nos escucha en países como Alemania, etcétera, donde no hay tanta sensación de Ah, ritmo. sí. Abran una Pero escuela. qué triste, no idea de millonaria, no, ¿No? ¿Por qué? no. Es difícil que ganar dinero con Claro. enseñar baile, en Claro. serio, muy difícil. Claro, porque es 1 a 1, ¿no? Ujú. Por lo menos nunca te quedarás sin clientes, porque dicen, ¿Eh? tengo que practicar más mis pasos. ¿Has Sale. tomado clases salsa? Nunca. Nunca. No, bueno, una vez en otro canal que tuve, Ok. bailamos, un poco aprendimos cumbia, Ujú. salsa y Sí. ya creo que con eso. ¿Quieres Entonces- enseñarme unos pasos? Sí, claro, me gustaría enseñar y también te invito gratis a mi escuela. A ver, ¿cómo es tu escuela? Se llama ISM, Ok. como International Salsa Meetup. Ok. Y tenemos clase en Zona Rosa. Órale. Ajá. Pues... Si quieres probar, siempre invitados. muchas gracias. Igual van a comentar abajo si quieren que le caiga y hago un en vivo ahí. Ajá. Estaría cool, ¿no? Oh, sí, claro. Aprendiendo sí, bachata. Sí, bachata. ¿Qué es más fácil? ¿Salsa, No, cumbia, bachata? salsa, cumbia está más difícil que bachata. Ok. Ajá. A ver, bachata entonces será. ¿Has probado bachata antes? No, nunca. Como 2 veces izquierda y 2 derecha. Tú vas muy bien. No manches. Sí, exacto. Izquierda, 1, 2, 3, tap. 5, 6, 7, tap. 1, 2, and 3, and 4. Ya te... Sí. Con los mismos. Ta. Es que a mí me sacan de onda los pasos. ¿Sabes? Como cuando... O sea, sí, como pam, pam, pam. Y luego, como no, después de unas chelas y me muevo y así, ¿no? Pero ya luego digo, los pasos, ¿no? Y me Está tenso. muy difícil en como primero 2, 5, 10 horas. Ya. O 2 en 20. Para ti creo que más difícil que latinos. Sí, es que porque los alemanes somos pinches troncos. Pinches troncos, sí. Los japoneses también. Ajá. Y tenemos más como gano de aprender. Y es famoso, ¿no? De Alemania, gente de Alemania, japoneses. Es siempre como motivación Sí. fuerte y más serio Claro. para aprender. Ujú. Es que hay un sistema que yo admiro mucho de la cultura japonesa, el Kaizen. ¿Qué significa Kaizen? Porque Kaizen significa en japonés como salmón, atún, como comida. No. ¿Qué hablamos ahora? Es como, yo hablo de un sistema que... Kaizen. Kaizen. Sí, es no Kaizen, Kaizen. Ok, pero- Es diferente. Si A ver, dices Kaizen es comida, mariscos. Kaizen. Kaizen, como idea de improvement, ¿no? Ajá, de la mejora continua. Mejorar, sí, sí, exacto. Como lo implementaron. Es que eso realmente en el mundo de los negocios, pues Toyota, Ujú. con su sistema de lean, ¿no? De ligero. No sé nada. I'm sorry, lo siento. No No puedo pasa hablar nada. nada sobre Kaizen. Sí. Que, por ejemplo, es una idea, un concepto de Japón Ujú. que todavía aquí en México o en el resto del mundo es desconocido.
Puede ser una costumbre, algo que hacen ahí, una idea, algo. Siempre no me gusta en Latinoamérica es, creo que para ti mismo, aquí no hacen, no planeando nada. Ah, dices con el tiempo. Sí, por ejemplo, en Japón está muy común. Ajá. Nos vemos siguiente semana, miércoles a las 3 a este lugar. Pero es no tan común aquí. Ya. Aquí nada más hacemos plan para mañana, ¿no? Para mañana e incluso ahí tienes que antes confirmar. Sí, el sí, sí, celular. sí. Ajá. Oye, sí nos vemos, ¿verdad? Sí nos vemos a las 3. Sí, exacto. Entonces, creo que está muy difícil. Me gusta mucho esta cultura porque muy tranquilo. Ya. Y también puedo llegar tarde. En Japón, llega 10 minutos anticipación. Órale, hasta con anticipación. Eso me recuerda casi a la generación de mis abuelos. Mi abuela siempre tenía un dicho. Ajá. A ver, te lo voy a decir en alemán. 10 Minuten vor der Zeit sind des Soldaten Pünktlichkeit. Ok, super. Y también tenemos esta cultura todavía en restaurante Japón. Ajá. Entonces, algunos viajeros hacen reservación para el restaurante en Japón y llegan tarde o no llegan. Ya. Y, por ejemplo, tuvimos un día en Japón, un día viajamos con estudiantes japoneses. Ellos hicieron reservaciones para el restaurante y 2 personas no llegan porque ellas estaban en otro lugar o no tanta interesante para comer. Y estudiante tiene que pagar para gente no llegan. Porque en Japón está normal. Cuando alguien hace reservación, claro, todos vienen Claro. sin problema. Pero latinos pensaban, no me gusta, no quiero ir. y fueron a otro lugar. Claro. Y sí, en Japón normalmente todo restaurante, lugares tienes que hacer reservación antes. Siempre. No puedes Sí. llegar así a la brava. Si no, está muy difícil disfrutar viaje a Japón también. Pokémon Center, Pokémon Café o Parque Ghibli. Muchos lugares tienes que comprar boleto como 3 semanas antes. Pues me imagino que también para ti que tú organizas los viajes, también es un desafío, ¿no? En mi lugar, yo hago nada más reservación para hoteles Ok. y autobuses, Ah, ok. tren, entonces más tranquilo. Ah, ya. Y sí, cuando sí tengo que hacer reservación para chicos, si me pagan, está problema. Claro. Pero normalmente no hay problema. Ajá. Kentaro, ¿qué choques culturales has tenido en el amor aquí en México y tal vez si quieres contar en Alemania? Sí, en México tenemos mucho para nosotros japoneses. Aquí en México, cultura caballeroso. Ya. Pero en Japón no tenemos caballeroso. No. Entonces, por ejemplo, aquí chicos siempre tienen que abrir puerta para chicas. No hacemos en Japón. Mi amigo japonés salió a cita con chica, con su coche. Y él no sabía, él necesitaba abrir puerta para su cita. Y cuando él estaba enfrente del restaurante, ella estaba todavía adentro del coche esperando. Y también muchos mexicanos también me ayudan a abrir puerta de coche para mí. Sí, estaba muy, para mí, choque cultural. Oh, gracias. Qué amable. Qué amable. Porque en Japón nunca, en Alemania tampoco, ¿no? No tenemos tanta tradición de Ajá. caballerosidad. Sí. Y mi amigo Alemania, yo tuve una amiga mexicana en Alemania. Y en Alemania está muy común, pagamos su parte, ¿no? En cita también. Entonces, mi amiga mexicana me dice que él le preguntó si ella olvide su dinero, porque ella no quería pagar nada. ¿Entiendes? Normalmente Es muy en típico. Latinoamérica, normalmente chicos pagan todo, ¿no? Restaurante, sin pregunta, nada, como, ok, yo voy a pagar. No, no. Pero en Alemania, chicos nunca pagan para chicas, Pues no es tan común. ¿no? Es como split, ¿no? Split. Sí. Entonces ella estaba como esperando, pero él nunca paga y nada más preguntado como, ¿qué pasó?
¿No tienes dinero? Yo puedo ayudarte para pagar para hoy. Como- Sí, entonces, en Japón un poquito tenemos misma cultura. Entonces, primero cita, mucha hombre pagan. Pero aquí parece que tenemos que pagar todo. Por ejemplo, yo tuve una Tinder match, ¿no? Tinder. Y yo, oh, ella está muy hermosa, yo quiero conocer. Y yo digo como, ok, nos vemos mañana Ajá. a las 5 para cena. Y siguiente día ella me preguntó, ok, ¿puedes llamar Uber para mí? Para recoger. Manda Uber. Y yo no hablo más bloqueado. Porque yo entiendo, ¿no? Si pagas primera vez para primera cita, Ajá. Uber para ella, tengo que pagar todos los Hombre, citas, ¿no? claro, te va a salir caro, güey. Y tengo miedo para eso. Sí. Es que sí, justamente en los pequeños hábitos ya puedes detectar red flag, ¿no? Oh. Claro, no todo o sea, no todas ¿Cómo fue primero son así. cita? Él pague para ti, pero porque Nuestra- eres de Alemania. Sí, nuestra primera cita fue aquí en Ciudad de México, pero fue espontánea, ¿no? Sí. Espontánea. Te invité a unos mariscos, eso Le sí. invito unos mariscos, sí, pero fue como en la noche nos conocimos y Ah, sí. todo el fin de semana juntos. Oh. Todo muy rápido. Y tú pagaste primera noche El- para invitar. Pues, a ver, o sea, no había que pagar tampoco tantas cosas, ¿no? Ujú. Porque Yo pues, llevaba mis cervezas. Ah, sí. Ok. bebidas. So- es que fue espontáneo. pero tú viviste aquí mucho tiempo antes que conocer a tu... Sí, yo ¿Esposa? llevo aquí ya un tiempito. Ah, ok. Tú Sí. sabes, sí, ¿no? Entonces creo que tuviste mucho también choque cultural para salir, Claro. porque tenemos que pagar todo. Pues sí, eso como depende. Es que como siento como igual también la chica que te aplica esa, ¿no? Quiere ver, te quiere probar un poco, ¿no? Hasta qué punto me puedo, así puedo ir, ¿no? O sea, sí, justo como dices, o sea, sí, a ver, ¿me pagará el Uber? A ver, manda Ujú. Uber, ¿no? Así, ya. Eso ya es aprovecharse. Aprovechar a extranjeros. Pero creo que mexicanos pagan, ¿no? Sin problema. Pues depende. ¿Depende? Si ya es tu novio bien, sí te lo manda el Uber, pero Sí. primeras citas no. Ah, sí, no, normalmente no. Entonces está red flag, ¿no? Sí. Ok. Es red flag, sí. Ajá, ok. Tengo que cuidar. Kentaro, quiero saber más de tus aventuras en Berlín, ¿eh? Porque siento que todavía evitaste ahí uno que otro tema, porque Berlín es una ciudad bastante Ujú. salvaje, ¿no? Que digamos. ¿Salvaje? Salvaje. Wild. Wild, oh. ¿O no? Sí, pero yo soy de Japón, ¿verdad? Y es muy diferente. En Alemania, asiáticos no son popular. Nosotros no popular nada Con las chicas. con chicas, no. Pero en México, muy popular. Oh. No entiendo por qué. Por ejemplo, en Alemania, yo estaba en bar y conocí una chica, como hablando un poquito. Ah, yo estaba en Japón, gente en Japón está muy amable. Y estaba mi segundo día en Alemania. Y yo digo, oh, estoy muy feliz, tú disfrutaste en Japón y gente amable. Aquí yo, mi segundo, ¿no? Y no tengo todavía amigos. ¿Quieres cambiar Instagram, WhatsApp? Ella me dijo, no, gracias. Ok. Se pasó de mamona. Entonces Alemania estaba para mí difícil que conocer gente nueva. Claro. Pero gracias de cultura latinos, porque yo bailaba salsa, Ah, estaba un poco más fácil que conocer gente. claro. Porque en salsa, en fiesta, tienes que bailar con chicas, ¿no? Claro. Y aquí en México, gente está muy amable. Entonces, yo no sé nadie, pero cuando voy fiesta o fiesta de mis amigos, mucha gente quiere hablar conmigo y conocer y cambiar número a Instagram. Entonces, aquí en México, asiáticos, nosotros somos más popular que creo que otros países. Sí. Órale. Pero también me imagino, como no, en Alemania un japonés bailando bachata y salsa tampoco habrá tantos, ¿verdad? Tú eras un poco la excepción ahí. No,
No. Es diferente cosas con amor, ¿no? Él está bailando bien, pero sí, nada más. Él está bailando bien. No mi novio. ¿Tus amigos mexicanos te han enseñado algunos modismos mexicanos, algunos dichos? No tanto, porque normalmente yo hablo en inglés con mis amigos, Órale. pero yo aprendí muchas palabras en Uber. En Uber. Sí, yo no quiero aprender, pero siempre ellos dicen malas palabras. Ok. Ching tu madre o como pendejo. O sea, cuando No. pides un taxi o un Uber, pues. Sí, porque ellos tienen problemas con otro taxi o otros coches. So, yo aprendí mala palabra en realidad en Uber. Entonces ya sabes algunas groserías. Solo un poquitos, porque soy chico muy amable. No digo nada mala cosas. En Japón, por ejemplo, ¿qué tan bien o tan mal habla ahí, por ejemplo, en la ciudad? O sea, por ejemplo, si vas aquí al centro, no sé, y ves cómo hablan los morritos de la secundaria, o de la prepa, ¿no? Te vas a dar cuenta que sí hablan con, o sea, los viejitos, ¿no? Diríamos, "Ay, es que hablan bien grosero". En Japón, Ajá. por ejemplo, o sea, como los más jóvenes, ¿hablan también grosero? Sí. En Japón, jóvenes hablan grosero, como en Alemania también, ¿no? Claro. Ellos usan palabras nunca he escuchado antes en mi vida, o algo raro o Ajá. mal también. Pero con tiempo, cuando empecé a trabajar, hablamos solo con usted en Japón. Ok, Más respetuoso con gente. claro. Entonces, ahora, por ejemplo, yo hablo con amigos japoneses aquí, siempre yo uso usted, con amigos también. No sé si es muy cortés, pues, no, es como no es común. Sí, no común en Japón ahora. Entonces, con chicas yo puedo hablar más tranquilos, pero con chicos, por ejemplo, nosotros tenemos casi misma edad, Ajá. tenemos que hablar usted. No. En japonés sí. En japonés sí, Ajá. pero... Para mí muy difícil ahora hablar con tú en japoneses. Entonces, estoy muy feliz si puedo hablar en inglés o español, porque es más más amable. Es muy importante ahí, pues sí, el respeto hacia también Ajá. los mayores, ¿no? Sí, también. Pero mayores significa un año de diferencia, mayor. Órale. Ajá. En Japón, por ejemplo, como sería en una empresa, Ujú. imagínate que el jefe tiene menos años que la gente que trabaja para Ujú. él. O Entonces, no ocurre. sí. En Japón, empresa hay otra cultura. Ya. Por ejemplo, cuando empezamos el mismo año, nosotros podemos hablar con tú. Por ejemplo, tienes jefe 2 años más joven que tú, pero ella empecé a trabajar en esta empresa y ella está jefe, yo tengo que hablar con usted. Pero Ok. ella está más joven que yo, pero Ok. tengo que usar usted. Pero lo importante es cuánto tiempo ya pertenece a la empresa. Y también posición. Posición. Ajá, Ok. sí. Y, por ejemplo, para llegar a una posición más alta en una empresa, obviamente el rendimiento cuenta, Ujú. pero también cuánto cuenta de, es que yo ya llevo aquí 3 años o 4 años o 5 años. En Japón normalmente es más importante cuántos años tú trabajaste en esta empresa. Entonces, empresa muy grande como Sony o no sé, como Bandai, Ujú. ¿no? Muy grande empresa. Ellos normalmente intentan Ujú. dar mejor posiciones para gente que trabaja más tiempo en mismo empresa. Eso está también, o sea, existe tantito también en Alemania, pero por ejemplo, lo que es ya más típico, y lo veo, por ejemplo, de Ujú. compañeros estadounidenses todavía más seguidos, que cada 2 o 3 años, si trabajan de Godín, como dicen aquí, ¿no? Como en las empresas grandes, Ujú. en los corporativos, que casi cada 3, 4 o 5 años Ujú. cambian de empresa. Sí. En Alemania, ¿no? Yo he visto Alemania, también, sí. sí. Estados Unidos es, Estados Unidos también, ¿no? sí. Pues yo creo que antes en Alemania también era un poco más como en Japón, Ujú. que era bastante importante que hacías toda una carrera en una Ujú. empresa.
pero ya cada vez más ves como que estuvo 2 años haciendo esto, 3 haciendo esto, 4 años allá, etcétera. En Japón todavía creo que empresa muy grande es tradicional. Claro. Nuevas, diferentes, sí. Y por ejemplo, si quiero trabajar en una empresa japonesa siendo mexicano o siendo alemán, ¿cómo sería? No quieres trabajar primero lugar. ¿Por? Conocí a algunas gente porque ellas les gusta mucho japonés. Ellos quieren trabajar en empresa japonés, pero no es tan recomendable. Si quieres trabajar aquí en México para empresa japonés, creo que está un poco mejor. Pero tendría un jefe japonés, seguro, ¿o no? No está buena idea. Porque en Japón tenemos cultura de trabajar todo el tiempo. Entonces, en Alemania, como 40 horas cada semana. Sí. O a 38 horas. 38. Ya quieren bajar a 35. ¿En serio? Claro. En Japón, 48 es como obligatorio. 48. Así es que 40 horas es como tienes que trabajar. Ok. Pero normalmente tienes más trabajo, entonces tienes que trabajar más. Ok. Y es difícil tomar también vacaciones. Y ¿Cuántas también vacaciones les dan en Japón? 20 días o 25 días. Al año. Pero no tenemos cultura de que usarlas en un mes, por ejemplo, como Alemania. No podemos. Yeah. Ajá. Entonces, si tienes trabajo en Alemania, nunca necesitas cambiar trabajo en Japón. Pero en México, saldo está más barata. Entonces, un poco mejor Japón, pero no tanto. Por ejemplo, en Japón, ahora $1, 150 yenes, o un euro. Antes estaba 120 o 114 yenes. Okay. Entonces, yen japonés están muy bajos. Y si trabajas en Japón, tu saldo creo que como mitad Yeah. para la gente de Alemania o Estados Unidos. Y nosotros empezamos como saldo $1,300. Y Alemania creo que $13,000, ¿no? Yeah. O 2,900, no sé. Pero antes era mismo. Pero ahora Japón Más abajo. más abajo. Más Porque, inflación. sí. Más, ok. Ajá. Kentaro, ¿cómo la gente te puede encontrar en redes sociales? Tienes que nada más buscar Kentaro Yoneda, mi nombre completo, en Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, todo mismo. Ajá. Órale. De todos modos, aquí abajo en la descripción pongo las redes de Kentaro, Aquí. truchas. En su canal de YouTube vienen cosas padrísimas, dando tips qué hacer si viajas a Japón y qué no hacer. Sí, normalmente yo doy consejo cómo viajar a Japón y también dónde puedes comer buena comida japonesa en Ciudad de México. Eso. Y aparte también organizas viajes. Así que... Sí, exacto. Ajá. Kentaro, muchas gracias. Vielen Muchas lieben Dank. gracias. Vielen Dank. Dankeschön. ¿Cómo se dice gracias en japonés? Arigato. Arigato. Chao. No, ya saben, banda, eso es Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao. Tschüss. Agur. Arigato. Arigato.